Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más encontrándonos, reunidos en el misterio de la palabra de Dios. Esa palabra que el Espíritu Santo quiere hoy revelarte, quiere regalarte, quiere que toque tu vida, tu corazón y lo transforme. Te quiero entregar en este momento un texto de la palabra de Dios tomado del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 7 al 16. Elías no fue a comer a la casa del rey, no fue a la casa de ningún noble. Los lugares donde seguramente habría comida, habría agua, a pesar de la sequía por la capacidad justamente que tienen los poderosos de acaparar. En cambio Dios lo mandó a la casa de una viuda, que ya no tenía nada. Una mujer totalmente desamparada, con todo el derecho de estar desesperada. ¿No querrá enseñar Dios que cuando estamos necesitados tenemos que recurrir a los pobres, que pueden demostrar más generosidad incluso que los ricos? Escucha lo que te dice la palabra. En aquellos días se secó el torrente del que bebía el profeta Elías, porque no había llovido en la región. Entonces la palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos: Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: por la vida del Señor, tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo, lo comeremos, y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después, porque así habla el Señor, Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó, ni se vació el frasco de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Al cabo de los días se secó el torrente. Y era ciertamente allí donde el Señor le mandó que fuera. Elías había ido al desierto junto al torrente por orden de Dios. Verdaderamente, Señor, a veces das la impresión de dejar abandonados a tus fieles. Y en el sufrimiento, en la duda, nos preguntamos
¿por qué dejas al profeta Elías en el dolor? Jesús decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor le dijo a Elías, vete a Sarepta, en el territorio de Sidón, a casa de una mujer viuda. Ahora recibe la orden de ir a un territorio pagano. Y aunque no fue escuchado por el rey Ahab, jefe oficial de un sector del pueblo de Dios, ahora va a ser atendido por esa pagana, una pagana de buena voluntad, en el país de Sidón. Esta página es importante porque nos anuncia ya esas actitudes admirables de San Pablo, por ejemplo, abriendo el acceso al reino de Dios a todas las naciones. Elías está en misión y dirige la palabra de Dios a los pobres de más allá de las fronteras del judaísmo. Y Jesús también va a subrayar, y es importante esto, esta dimensión universal de la predicación. Cuando él habla con admiración de esta viuda de Sarepta, en el momento mismo en que era rechazado por los propios compatriotas de Nazaret. Lucas 4, 14, 30. Jesús es rechazado y pone como ejemplo que Elías fue recibido por esta mujer pagana, no por su pueblo. Y me pregunto, ¿cuál es la apertura misionera de mi vida? Pregúntate vos también. ¿Cuál es tu actitud profunda frente a los paganos? Frente a los marginados de toda especie, los que no son muy fieles, los que no están muy en línea. Dios ama a los paganos. La pregunta es, ¿los amo yo también? No tengo pan, le dijo, tan solo me queda un puñado de harina, un poco de aceite. Dios envía a este pobre Elías, hambriento, sediento, a otro pobre. Una mujer también está hambrienta y sedienta. Y el diálogo entre Elías y la viuda es realmente trágico. Ella solo espera morirse. Se acabaron todas las reservas. Solamente quedan unos gramos de harina. Y él le da ánimo, le dice, no temas, da lo que tenés. Elías necesita tener mucha fe en Dios para atreverse a pedirle a esa pobre viuda, que no tenía ya nada y esperaba solo morirse, que le dé lo poco que le queda. La viuda también necesita tener mucha fe para arriesgarlo todo por esa palabra que le fue dicha por un profeta. Y me pregunto, ¿yo también le presto suficiente atención a las promesas de Dios? Todavía hoy es solamente el amor, da lo que tenés. Solamente el amor lo que puede encontrar soluciones a las miserias inmensas de la humanidad, a esa hambre inmensa del conjunto del mundo. La pregunta es, ¿qué voy a dar yo hoy? ¿Qué es lo que el Señor me pide sacrificar? Como se lo pidió a esta mujer. ¿Te lo preguntaste? Y cuando lo entregó todo a Dios, Dios multiplicó. No se acabó la harina en la jarra, no se agotó el aceite en el frasco. Y eso lo había dicho la palabra del Señor por boca de Elías. Señor, yo te pido que pueda tener en cuenta siempre esta palabra tuya, que mi confianza esté puesta en ti. ¿A quién iría, Señor? Hoy me quiero poner en tus manos, Señor. Porque tú eres grande, Señor. Yo te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical de Damaris. Nadie como tú. No existe
existe comparación, no hay otro Dios igual. Está sobre todo, sentado en majestad. Nadie podrá medir las obras que has hecho tú, tus maravillas, toda lengua confesará. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú. Miraste mi corazón, maltrecho y sin dirección, me llenas de vida y me amas tal como soy. ¿A dónde iré, mi rey? No hay nada fuera de ti. Tú eres la vida, el motivo de mi existir. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú. Te invito ahora a que escuches el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos del 13 al 16. Escucha lo que te dice el Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Cuando Jesús quiso revelarnos nuestra identidad cristiana, dijo que éramos sal y luz.
Este texto del Evangelio es la continuación inmediata de las bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas que resumen las actitudes básicas del que quiere pertenecer al reino de Dios. Y mediante 3 parábolas proverbio, hoy Jesús muestra justamente lo que es la identidad del discípulo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, pierde su sabor, ¿con qué la salarán? Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte, y tampoco se enciende una vela para meterla debajo de un celemín, sino para ponerla en el candelero para que alumbre a todos los de la casa. Y de este modo la luz de ustedes tiene que alumbrar a los hombres. ¿Para qué? Para que viendo las buenas obras de ustedes den gloria al Padre que está en el cielo. El texto lo tenés en Marcos 4:21 y en Lucas 8:16 también. Y con relación a todo el discurso de la montaña, el sermón de la montaña, que vamos a seguir leyendo, las 3 parábolas sirven de introducción justamente a las instrucciones que van a seguir. Esas instrucciones en las que Jesús explica con más detalle cuál es la identidad del seguidor, del discípulo, cuáles son las obras que glorifican a Dios. Del mismo modo que Cristo, el discípulo tiene que ser sal de la tierra, tiene que ser luz del mundo, tiene que ser una ciudad visible en lo alto del monte. Alude a Jerusalén, que está en lo alto de un monte, ¿no? Estas 3 imágenes, fíjate, podemos decir que convergen en una misma dirección. Y esa dirección es el testimonio personal de la vida del discípulo, del creyente, frente a los demás. La sal de la tierra. La sal es el elemento familiar en cualquier cultura, porque desde siempre se utilizó para dar sabor a la comida. Incluso antes del frío industrial, era el único medio que se podía utilizar para preservar de la corrupción los alimentos, especialmente la carne. Pero además, en la cultura bíblica, en la cultura semita, la sal significaba también la sabiduría de la vida. Esa sabiduría que consiste en conocer y en cumplir la voluntad de Dios, voluntad que se expresa en la ley, en la palabra de Dios. Y según esto entonces el cristiano, que tiene que ser sal de la tierra, podemos decir que tiene la sabiduría de Cristo, tiene el conocimiento del reino de Dios por la fe, porque puso fe en la palabra del Evangelio. Y por todo esto, la sal entonces es un simbolismo muy bueno, con mucha riqueza expresiva, para poder identificar la misión del discípulo de Cristo en medio de la sociedad. La sal es un protagonista muy especial en el ámbito culinario, porque se disuelve totalmente entre los alimentos, se pierde y da un sabor agradable. Tiene una presencia discreta, apenas que se detecta, pero la ausencia de la sal no se puede disimular. Si a una comida le falta sal, te das cuenta enseguida. Y esta es la condición de pasar desapercibida, pero actuando eficazmente. No se nota, pero se nota. O no se ve, pero se nota, si lo querés. Qué modo tan hermoso de definir lo que es la vida del cristiano en la sociedad. Ser sal de la tierra. Una sal humilde, fundida, sabrosa, que actúa desde dentro, que no se nota, pero que es indispensable. Qué responsabilidad tan gozosa la que tenemos en la sociedad. Descubrir el rostro auténtico y la cara oculta de Dios. Ser sal, ser sabor de la vida. Ser gracia de fiesta, ser esperanza, ser optimismo,
para el aburrimiento, para el tedio, para la existencia sin sentido. Qué tarea tan sublime la del creyente, que es desbordar sin ostentación esa riqueza de una vida cristiana interior fecunda y que quiere estar al servicio de los demás. El cristiano está llamado a ser sabor de Dios para la vida. El que dice haber conocido a Dios y creer en Jesús, que es la salvación y la luz del mundo, no puede menos que compartir con los demás la sal y la luz. Y esto lo hace contagiando alegría, contagiando paz, irradiando gozo. O sea, una fe activa es la que te llama a tener el Señor. De ninguna de las dos funciones de la sal estás exento. Primero, para que la vida humana merezca vivirse con sentido y con sabor de Dios. Y segundo, para que el mundo en el que estás habitando no se corrompa por las pasiones del hombre terrenal, por la lujuria, por la soberbia, por la codicia. Lo mismo que la comida, lo mismo que los alimentos. Eso es lo que está necesitando nuestra sociedad. Esa sal que la libere de la insipidez, que la libere de la falta de sentido de la vida, que la libere de la degradación de la convivencia humana. Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos hoy cómo podemos colaborar y en qué medida tenemos que ofrecer los talentos que el Señor nos dio para un mundo que necesita desesperadamente nuestras buenas obras. Necesita sal, luz, y las necesita para conocer y para bendecir a Dios, que es el Padre de todos. No podemos perder el sabor, no podemos perder la luminosidad cristiana diluyéndonos en palabrería, ni siquiera en meras prácticas piadosas. Si la gente ve nuestra fe religiosa y nuestra conducta orientadas a la fraternidad, orientadas al amor, nos van a reconocer como portadores de la luz de Cristo y entonces van a dar gloria a Dios. Como la sal, como la luz, nuestra fe, nuestra condición de cristianos, no admiten términos medios. O transforman e iluminan la vida, o no sirven para nada. Ora conmigo. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque me destinás con Cristo a dar sabor a un mundo que no tiene gusto, áspero, desabrido, a darle sabor a una vida devastada por el egoísmo, por la mentira. Gracias por la confianza, Señor. Pero es una misión difícil, esa de ser una sal que se mezcla con la comida, una sal sabrosa, necesaria, que actúa desde dentro sin ostentación, sin hacerse notar. Te pido, Señor, que cambies mis tinieblas en luz, que cambies mi noche en día, para que pueda irradiar gozo y paz, para que pueda irradiar esperanza, optimismo, en medio del tedio de la vida. Te pido, Señor, que tu palabra sea luz en mi camino. Ayúdame con tu gracia, transformame con tu espíritu, Señor, para que no guarde para mí tu sal y tu luz. Amén. Te invito a que medites en todo esto, que continúes orando, escuchando este tema musical de Laura Rey. Toma la paz. Esa paz que el Señor te da, pero que no es solo para vos, es para que la regales, como la sal, metiéndola en todo lo que tocas, en todo lo que haces.
amigo a quien admiro, que me ha ayudado a cumplir mis sueños. Mas hay un sueño que no he logrado, y es convencerlo de que existe un Dios real, que da paz en la adversidad, que lo quiere alcanzar, que es luz en la oscuridad. Ahora, amigo, te digo, toma la paz, esa que Cristo te quiere dar. Llévala siempre a cualquier lugar, que no se te olvide, toma la paz. Mi paso os dejo, mi paso soy, no como el mundo la da, la ofrezco. Fueron palabras del gran maestro al convencernos de que existe un Dios real, que da paz en la adversidad, que nos quiere alcanzar, que es luz en la oscuridad. Ahora, amigo, te digo, toma la paz, esa que Cristo te quiere dar. Llévala siempre a cualquier lugar, que no se te olvide, toma la paz, toma la paz, toma la paz, esa que Cristo te quiere dar. Llévala siempre a cualquier lugar, que no se te olvide, toma la paz, que no se te olvide, toma la paz, que no se te olvide, toma la paz. Toma la paz, esa que Cristo te quiere dar. Llévala siempre a cualquier lugar, que no se te olvide, toma la paz. Toma la paz, esa que Cristo te quiere dar. Llévala siempre a cualquier lugar, que no se te olvide, toma la paz. Que no se te olvide, toma la paz. Que no se te olvide, toma la paz. Hay un amigo a quien admiro, y ese amigo